bendiga. Agradecemos a Dios la oportunidad que tenemos una vez más de poder estar en la casa de Dios. Quiero que llevéis en vuestras oraciones el padre de nuestro hermano Marcelo, de brasilero. Estuvo llamando esta mañana que pensaba llegar, pero se les presentó una situación y no pudieron llegar, pero que su papá necesita oración. Saben que está bien, rico de salud. Entonces pido oración por el padre de nuestro hermano Marcelo. Amén. Él y su esposa tuvieron que salir hoy, bendito Dios, y no pudieron llegar. Pero bueno, me lo hizo saber esta mañana. Quisiera hablarles en esta oportunidad acerca de 7 acusaciones amorosas de Dios a su vida. Amén. 7 acusaciones amorosas de Dios a su vida. Nosotros sabemos que hay en la Biblia muchas figuras que muestran cómo Dios ve a su pueblo y la relación de Dios con su pueblo. Amén. Una de esas figuras hermosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios para la iglesia es una vid. La iglesia es vista en las escrituras como una vid, y el que cuida la vid, el sembrador, el segador, el cuidador de la vid es el Señor. Amén. Hay muchas promesas de Dios para su pueblo, para su iglesia, y una de ellas que a mí me gustaría mencionar es muy escueta, pero es un manantial de esperanza para el creyente, y es esta: yo edificaré mi iglesia. Es Dios quien edifica su iglesia. Hermanos, las plantas, los árboles, incluso los árboles que más amamos, los árboles que nos ofrecen los mejores frutos, ¿verdad? Pasan por estaciones. Nosotros sabemos que está el otoño, está el invierno, está la primavera, la hermosa primavera, está el ardiente verano, y los árboles sufren, vamos a decirlo así, no en el sentido de dolor o en el sentido de pérdida, sino más bien en el sentido de experiencia. Sufren cambios, sufren transformaciones en las diferentes estaciones del año. Amén. Cuando llega el otoño hay hojas que caen, ¿verdad que sí? Y uno se pregunta, ¿por qué caen esas hojas? Bueno, es necesario que esas hojas caigan, bendito sea el Señor, y que broten hojas nuevas. Y entonces luego vemos que llega el invierno, el triste invierno, pero luego llega la hermosa primavera, donde el árbol retoña. Y dice la palabra de Dios que aún si el árbol cayere, aún queda de él esperanza. Dice la palabra de Dios. Pero las estaciones pasan por la vida de los árboles, como pasan por la vida de la iglesia, como pasan por la vida de los hombres. Y Dios, en una hermosa, analogía, compara a su pueblo, a su iglesia, con una viña que Él ha plantado. Por eso encontramos en la palabra de Dios 7 acusaciones amorosas de Dios a su pueblo. ¿Y por qué 7 acusaciones amorosas? Porque cuando los hombres acusan, no lo hacen con amor, muchas veces. Pero las acusaciones que nosotros encontramos en la palabra de Dios hacia nosotros son acusaciones amorosas, acusaciones llenas de vida, acusaciones que nosotros haríamos bien en mirar, bendito Dios, en estar atentos a ellas, porque son el llamado del amor a nuestro corazón. Entonces, por eso encontramos, decía, 7 acusaciones. Hoy solamente vamos a ver una. Vamos a tratar de, en las próximas semanas, seguir estudiando a lo largo de toda la Escritura el trato de Dios con su vid y esas otras acusaciones amorosas de Dios a su pueblo. Yo quisiera presentarles el versículo, bendito Dios, el primer versículo que vamos a estar viendo en esta oportunidad. No le pusiste el...
Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo quieres un coche que funcione sin motor? Amén. Entonces, Salmo capítulo 80, versículo 14 dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta vida. Amén. El salmista le está orando a Dios por su pueblo e inspirado, en esta oración inspirada, él está diciendo a su pueblo: Señor, mira desde el cielo y considera y visita esta vid. El salmista está orándole a Dios por su pueblo. El salmista está clamando por el pueblo de Israel y le está diciendo: por favor, considera y visita, bendito Dios, esta vid. Entonces, hermanos, importante que nosotros podamos ver dos o tres cosas rápidas y vamos a decirlas quizás en un solo pensamiento. Debe ser el clamor de cada hijo de Dios que Dios considere y visite su iglesia. Debe ser el clamor de cada hijo de Dios que Dios considere y visite su familia. Debe ser el clamor de cada hijo de Dios que Dios considere y visite su vida. Dios, visita mi vida. Yo soy una vid que tú has plantado. Señor, por favor, considera y visita mi familia. Mi familia es una vid que tú has plantado. Considera y visita mi familia. Mi familia es una vid que tú has plantado. Considera y visita la iglesia. La iglesia es una vid que tú has plantado. Es el clamor, es la oración del salmista. Por favor, considera, mira, Señor, el estado de mi corazón. Mira el estado de mi familia. Mira el estado de mi iglesia. Míranos, Señor. Considéranos, Señor. Visítanos, Señor. Este es el clamor de este hijo de Dios, de este salmista, pidiéndole a Dios que Dios considerara y visitara a la vid. ¿Y qué es la vid en este versículo? El pueblo de Dios, la casa de Dios, la iglesia de Dios. Ahora vamos a pasar rapidito a esta primera acusación que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Dice la Biblia en Isaías capítulo 5, versículo 1, del 1 al 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Amén, es un cantar profético. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Hermanos, hay un lugar acá en la geografía lucense que me hace recrear vívidamente esta escena de una viña en una ladera fértil. No sé cuántos han ido por la Ribeira Sacra. Ribeira Sacra. Ayúdame, gallego. Ribeira Sacra. Amén. Y uno va en ese catamarán, no me monté. Le tomé temor. Los monté a los hermanos allí y ellos se fueron y yo. Pero uno va por todo el lecho del río y uno se da cuenta todas esas viñas que están plantadas en esas laderas. Y aquí está esa imagen. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¡Qué glorioso el saber que nosotros somos una viña en una ladera fértil! Hermanos, toma esta palabra de bendición. Toma esta palabra que reconoce el lugar donde tú has sido plantado esta semana. Hablaba con mi esposa, tomábamos un café juntos y estábamos pensando en nuestra vida, en todos los años que hemos vivido. Y ella me decía, a veces no entiendo por qué Dios me permitió nacer en un lugar de tanta miseria, en un lugar donde las personas tenían tanta escasez, tanta ignorancia.
Recuerdo que una vez de un compañerito de ella de la escuela, dice que le sacaron del recto una lombriz de este tamaño. Y cómo, o sea, no sé por qué Dios me permitió crecer en un ambiente de tanta necesidad. Ella me dice, mi madre, recuerdo que me preparaba meriendas no solamente para mí, sino para 2 o 3 más, porque muchas veces mis compañeros no llevaban merienda a la escuela. Y entonces nosotros pensábamos en la utilidad que todo eso ha tenido en nuestra vida, en la utilidad que todo eso ha tenido en nuestra historia. Hermanos, nosotros somos lo que hemos vivido, nosotros somos lo que Dios nos ha permitido pasar. Entonces creemos firmemente, hermano, que nuestra historia es una ladera fértil. Es una ladera fértil. Que todo lo que nos ha acontecido es una ladera fértil. Bendito Dios, que hemos sido plantados en una ladera fértil. A ver, en ocasiones renegamos de nuestros hijos, ¿verdad? O renegamos de nuestros padres o de nuestra familia porque no quieren saber de Dios. Quiero decirte algo, hermanos. La palabra de Dios dice que Dios nos ha puesto en una ladera fértil. Renegamos de nuestras circunstancias porque es difícil dar fruto en circunstancias así. Mi esposa me decía, estoy muy preocupada por nuestros hijos. Mire, yo quiero decírselos así. Yo quiero abrirles el corazón. Mi esposa me decía, estoy muy preocupada por nuestros hijos. Nuestros hijos, hay pocos niños en la iglesia. Haris se crió en un ambiente, o los primeros años de Haris fueron un ambiente donde habían cientos de niños alrededor de él, sirviendo a Dios juntamente con él en la iglesia en Cuba. Nosotros tenemos una historia, ella de nacimiento y yo de adolescente, de 12 años, de niño, sirviendo a Dios, rodeado de muchas personas. Teníamos otro ambiente cristiano. Aquí estamos muy solos, me decía ella. Y realmente yo le decía, mira, déjame decirte algo, escúchame bien. Veníamos de viaje y yo le decía, mira, escúchame bien. Cuando haya fuego, cuando estén cayendo raíces de punta alrededor nuestro, el último bastión de nuestras vidas es nuestra familia, es nuestro hogar. Que el Evangelio se respire en nuestro hogar y que podamos vivir el Evangelio, y esa será la mayor seguridad de nuestros hijos. Tú y yo somos los responsables de que ellos puedan disfrutar de las mieles del Evangelio. Cuando todo fuera esté gris, cuando todo fuera esté en soledad, cuando fuera solo haya adversidad, aquí podemos tener un remanso de paz y un remanso de bendición. Mírate tú, naciste en un barrio, uno de los peores barrios, de los barrios más marginales de toda La Habana, mencionados en toda La Habana. Allí nació mi esposa, allí la criaron, allí estuvo su familia, allí fueron sus padres pastores, allí fueron sus abuelos pastores, de aquella pequeña iglesia, en aquella barriada tan marginal, tan conflictiva, pero allí Dios te permitió crecer. Entonces, no importa dónde Dios te ponga, yo quiero decirte en el nombre del Señor, por la autoridad que me da su palabra, que Dios te ha plantado en una ladera fértil. Que el Evangelio puede dar frutos, aún en el lugar donde estás plantado, aún en las circunstancias que estás viviendo, aún por aquello por lo que tú estás pasando. El Señor llama a eso una ladera fértil. Y dice la palabra de Dios que no solamente Dios nos puso en una ladera fértil, sino que dice la Biblia, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogida. Primeramente, Dios no solamente nos planta en un lugar fértil, sino que también nos cerca. La protección de Dios está en nuestras vidas, la protección de Dios está en tu vida. Yo quiero decirte que esos nos que tú estás recibiendo, que te entristecen, son la bendición de Dios a tu vida. La respuesta de Dios no es solo sí, también es no, y también es el silencio, y también es espera, bendito Dios. Y con todo eso, con todo ese trato, Dios tiene un cerco de protección sobre tu vida, hermano. Hay un cerco de protección
de Dios sobre tu vida. Dice la Biblia, y la ha despedregado. Yo quiero detenerme un momento acá en este principio de despedregar un lugar donde tú vas a sembrar. Dios está sembrando en tu vida, pero hay piedras, hermanos, y esto es muy básico y tenemos que entenderlo. Hay piedras en tu corazón que impiden que lo de Dios crezca. Hermanos, el orgullo es una piedra. La obstinación es una piedra, hermanos, en nuestros corazones que impide que la palabra de Dios pueda crecer. La palabra del Señor habla de un sembrador que salió a sembrar la semilla y dice la Biblia que parte cayó entre piedras. Entonces, una de las cosas que Dios está haciendo con tu vida y con mi vida, si somos llamados por el Señor, es que Dios está despedregándonos. Dios está despedregándonos. Dice la Biblia, y plantado de viñas escogidas. El apóstol Pedro decía, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Hermanos, escúchenme bien. Déjenme ponerlo de esta manera. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia. Para que haya fruto, tuvo que haber semilla. Amén. Amén. Entonces, para que el amor llegue a ser un fruto visible en nuestras vidas, o parte de ese fruto visible en nuestra vida, tuvo que venir el Señor y plantar su vida en nosotros. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que cuando nosotros somos traídos a los pies del Señor Jesucristo, cuando por su gracia Dios nos concede fe para creer y arrepentimiento para arrepentirnos, cuando por su gracia Dios nos concede convicción de pecado y el Espíritu de Dios sobre nuestros corazones, el Señor planta una nueva vida en nosotros. Y esa nueva vida, dice Pedro, son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Usted me está escuchando eso? Nosotros necesitamos más amor, sí. Lo que necesitamos es que el amor, si tú tienes la vida de Dios en ti, tú tienes la semilla del amor de Dios en tu corazón, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque hayan piedras que estén, digamos, tapando el hecho de que pueda salir y que pueda brotar el verdor de esa nueva planta. Ahí, bendito Dios, en el seno mismo de tu vida, Dios ha plantado una nueva vida, que es esa semilla de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Usted me está escuchando eso, hermano? ¿Qué cosa es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento no es otra cosa que Dios pone su vida en ti, punto. Y con la vida de Dios están todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Están dentro de ti, bendito Dios. Y la gracia de Dios en tu vida, el trato del Espíritu de Dios en tu vida, es hacer que esas cosas crezcan en ti. No sé si me estoy haciendo entender. Quiero que me escuchen bien, escúchenme bien. Porque muchas veces nosotros no entendemos este principio. No se trata de que Dios te dé amor. Eso es un error. En el momento, si tú eres un nacido de nuevo, si tú eres quizás en cubano suene de una forma, en la forma que hablamos los cubanos suena de una forma y ustedes no lo entiendan, así que mejor no lo voy a usar. Si tú solamente te limitas a venir y sentarte en este lugar, a escuchar la palabra de Dios, y luego te vas a vivir la vida como tú deseas, con todo el respeto, con reverencia, con humildad te lo digo, esto no ha pasado en ti. Pero si el Espíritu de Dios ha obrado un milagro en tu corazón, aunque sigues siendo débil, aunque siguen habiendo cosas de tu antigua vida, aunque siguen habiendo situaciones que tienes que mejorar en tu carácter, aunque sigues fallando, pero hay en tu corazón un profundo dolor cuando sabes que le ha fallado a Dios, y un sentido, bendito Dios, un saber a dónde Dios, lo que Dios quiere contigo, y un deseo de que esa voluntad de Dios se cumpla en ti. Yo quiero decirte que Dios ha hecho un milagro en tu vida. Es el milagro del nuevo nacimiento. No se nota mucho. La vida de Dios en ti es un bebé, no se nota mucho, pero es valiosa
pero es maravillosa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo lo que pertenece a la vida de Dios y a la piedad te ha sido dado. Tú sigues siendo un iracundo, pero la semilla de la mansedumbre ya está en tu corazón. No sé si me estoy haciendo entender. Tú sigues siendo un orgulloso, pero la semilla de la humildad ya está en tu corazón. Va brotando en tu corazón. Estás acostumbrado a orar de una manera. Estás acostumbrado a reaccionar de una manera, pero dentro de ti tú sientes que algo va cambiando. No sé si me estoy haciendo entender. Dentro de ti tú sientes que está brotando algo diferente, algo diferente. Dentro de ti tú sientes que, hermano, esta es la experiencia del creyente. Dentro de ti tú sientes que está empujando dentro de ti un deseo por hacer las cosas diferentes, un deseo por decir las cosas diferentes, un deseo por tomar decisiones diferentes, un deseo por ser diferente. Dice la palabra de Dios que Dios ha plantado en nosotros vides escogidas, una semilla escogida. Amén. Dice, y había edificado en medio de ellas una torre. Esto es liderazgo. Hermano, escúchame bien. Esto es liderazgo. Dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 4, versículo 8, hablándole a los ministros de la iglesia. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Entonces, Dios no solamente nos puso en un lugar fértil, Dios también nos cerca, nos cuida, nos quita las piedras. Dios nos planta con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, de vides escogidas. Dice, y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. El lagar, no sé si ustedes han visto los lagares. Ustedes tienen que haber visto aquí lagares, pero a la antigua. A mí me gustan los lagares a la antigua, ¿verdad? Donde se recogían las uvas y las mujeres se levantaban un poco el vestido, se lo amarraban, ¿verdad? Y empezaban con los pies a qué. Nunca vieron eso, ¿no? Nunca vieron eso. Bendito sea el Señor. Yo quiero decirle algo, hermano, en el nombre del Señor. En ocasiones nosotros no interpretamos las cosas que nos pasan correctamente. Pero quiero decirles que nosotros, si somos frutos de Dios, Dios nos va a llevar al lagar. ¿Usted está viendo eso? ¡Ay, ya estoy dando fruto! Ya llevo 30 años en la iglesia. No, Dios te va a llevar al lagar. Y en el lagar vas a permitir, Dios te va a poner en un hueco donde no tiene salida. Y Dios va a permitir que circunstancias de la vida te apisonen. Bendito Dios. Que personas sean traídas a tu vida y te apisonen. Bendito Dios. Que pasen cosas en tu vida que te apisonen. ¿Por qué razón? Porque lo que quiere sacar Dios de ti es ese precioso jugo, ese precioso zumo que luego se va a convertir en un buen vino, bendito Dios, que alegrará la vida de los hombres. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces démosle gracias a Dios por ese lagar. Por ese lagar. Mire, yo le voy a decir algo. Estos 2 primeros años de mi familia y yo en este lugar creemos que han sido estar en un lagar de Dios. En un lagar, literalmente en un lagar, pero gloria a Dios por el lagar de Dios. Mira, hermano, si tú te quedas sin ser llevado al lagar, oye bien lo que te voy a decir. Si tú te quedas sin ser llevado al lagar, tú te pudres y no das nada. ¿Han visto las uvas? Muy bonitas, pero si no te las comes y no las usas, se dañan. Se dañan. Mire, ¿cuántos han escuchado esa canción que dice, muy antigua, los que llevan muchos años, ese tienen que haberlo oído? Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas, ¿nunca lo escucharon? A buscarlas fue, la encontró llorando, temblando de frío, viendo sus heridas. La tomó en sus brazos y al redil volvió. Habla esa canción acerca de esa historia que el Señor hizo de aquel pastor que tenía 100 ovejas y se perdió una y la fue a buscar. ¿Recuerdan? Bien, hermano, esta canción está muy hermosa, pero tiene un problema bíblico. Un problema que tiene un detalle que no es bíblico. Y es que la Biblia no dice que el pastor dejó a las 99 en el aprisco.
Dice que las dejó en el desierto, lean. Dice que las dejó en el desierto. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios lleva a su rebaño al desierto para pastorearlo en el desierto. Que Dios lleva a su rebaño al desierto para pastorearlo en el desierto. Y ustedes saben que el desierto es un lugar de soledad, un lugar de prueba, un lugar de necesidad, bendito Dios, donde Dios nos está llevando. Es más, la Biblia dice, yo la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. ¿Y sabe qué más dice? Y yo le daré, dice así, mira cómo dice, esto es un cumpleaños glorioso, dice, y yo le daré sus viñas desde allí. Increíble, cómo Dios de nuestro desierto, en medio de nuestro desierto, nos permite ser una viña frondosa. En las sequías saciaré tu alma y daré vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca falten. Gloria a Dios por eso, hermano. Entonces, dice la palabra de Dios que estaban todas en el desierto y una se perdió. ¿Por qué se perdió? ¿Se habrá cansado del desierto? ¿Se desorientó en el desierto? Bien, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios nos pastorea en el desierto. Dice, y había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en medio de ella un lagar, y esperaba, aquí está la acusación, que diese uvas, y dio uvas. Ay, hermanos, perdónenme, yo no me perdono que esto no se vea. Ahora sí, dice la Biblia, y dio uvas silvestres. Entonces, ¿cuál es la primera acusación que Dios le hace a su iglesia? Uvas silvestres. ¿Usted oyó eso, hermano? ¿Usted oyó eso? Una vid que Dios está esperando que dé buenas uvas y da uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué más tiene que hacer Dios en tu vida? Dios se puede parar delante de ti y de mí y decirnos, ¿qué más? Ay, Señor, pero es que tú no me has dado esto, Señor, pero tú no me has dado esto. Señor, si tú me hubieses permitido esto, o tú me hubieses permitido aquello, mire, no seamos ciegos, no seamos obstinados y no seamos malagradecidos. Miremos que todo lo que Dios podía hacer por nosotros para nuestra vida y para nuestro bien y para nuestra salvación lo ha hecho. Dice la Biblia que si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues lo que haré yo a mi viña. Y ahora yo quiero que ustedes me escuchen bien, hermano. Yo quiero que me escuchen bien. Tú eres la viña del Señor. Tu familia es la viña del Señor. Como tú estés, va a estar tu familia. Y no solamente tu familia es la viña del Señor, la iglesia es la viña del Señor. ¿Ustedes me están escuchando eso, hermano? La iglesia se compone de familias. Si las familias están mal, la iglesia estará mal. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Oran tus hijos? ¿Buscan a Dios tus hijos? ¿Buscan a Dios los míos? Preocupémonos primero de nuestros hijos. Usted sabe lo preocupado que yo estoy por Harry. Usted no lo sabe. Estoy profundamente preocupado por él. ¿Qué le pasa? ¿Está muy mal? No. Le pasa lo mismo que a mí, que necesita el evangelio. Pero mi hijo tiene 2 años, ya tiene un problema. Sí, necesita el evangelio. Os mostraré pues lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en él cardos y espinos. Y aún a las nubes mandaré yo que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, miren esto, hermano, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa su vida.
esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y esa palabra clamor en el hebreo es murmuración. Entonces, esta es la acusación de Dios a su pueblo. ¿Qué está esperando Dios? Juicio. Dios está esperando que seamos justos. Nosotros, a nivel personal, Dios está esperando que seamos justos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras decisiones con nuestros hijos, en nuestras decisiones matrimoniales. Seamos justos. ¿Usted me permite decirle algo? Dice la palabra de Dios que el resultado, dice en el libro de Isaías, que el resultado de la paz será justicia. O sea, el resultado de la justicia será paz. No hay paz en el hogar si no hay justicia. ¿Usted escuchó eso? No importa cuán bien usted se quiera llevar con su esposa o con su esposo, muchas veces hay guerras frías en el hogar. ¿Sabe lo que es la guerra fría? La guerra entre los americanos y los soviéticos, que no se tiraron un tiro, pero estaban ahí. ¿Sí o no? No hay verdadera paz cuando no hay justicia. Para que haya paz en el hogar, hermano, tiene que haber justicia. Y para que haya justicia, tenemos que tomar la palabra de Dios y ponerla por obra en la casa. Es la única manera. Nunca digas en tu casa, aquí se hace esto porque yo soy el que manda. Trata, procura de que tu casa sea la casa de Dios, donde se hace la voluntad de Dios, donde se toman los mandamientos de la palabra de Dios, con independencia de lo que yo estoy sintiendo, o con independencia de lo que yo estoy pensando, o con independencia de lo que siento en mi corazón. Mire, la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tu vida y mi vida lo que necesita es la justicia de Dios. Y la única manera que podemos traer justicia es por la palabra de Dios en nuestras vidas. Y la justicia producirá la paz, porque dice en Isaías que el efecto de la justicia será paz. Para que haya paz verdadera, tiene que haber justicia. Escúcheme bien, no confundamos la paz con un acuerdo. Las naciones hoy buscan la paz por medio de acuerdos. No, hermanos. Bueno, ahora Luby le dice a la esposa, bueno, vamos a hacer una cosa, para que haya paz no me miren más. Procura no mirarme. Ustedes ya dejaron de discutir. Me pregunto, ¿el hogar está en paz? ¿El hogar está en paz? El hogar no está en paz. Aunque no haya discusión, el hogar no está en paz, porque para que haya paz tiene que haber justicia. Dice, esperaba juicio y he aquí vileza. Hermanos, ¿qué cosa es la vileza? Déjeme interpretar con usted la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la vileza? Lo vil es el antónimo de lo justo. ¿Qué cosa es lo justo? Yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Por qué nosotros creemos que Dios es justo? Esto se lo hemos enseñado otras veces ya. ¿Por qué creemos que Dios es justo? A ver, yo tengo una pregunta que hacerle. Si yo salgo por la ronda de la muralla, quiero que me mire a mí. Si yo salgo por la ronda de la muralla y dice 30 kilómetros por hora, y donde no esté en los dos lugares que sabemos dónde están esos dos radares, los asesinos, les digo yo, te mandan unas multas de 300 euros a la casa que el mes te lo viran al revés. Lo pagan 150, pero igual te lo viran al revés. Y cuando donde tú ves que no hay radares, tú aprietas y coges 50, 60 kilómetros. Me pregunto, ¿eso es justicia? ¿Es justo eso? No es justo. ¿Usted sabe por qué no es justo? Porque nosotros somos justos en virtud de que nos avenimos, nos acogemos, obedecemos un grupo de normas que no las establecimos nosotros, sino un cuerpo legislativo de la ciudad. ¿Verdad que sí? Que nosotros votamos por ellos democráticamente y entonces ellos dictan las normas y nosotros tenemos que cumplirlas. Eso es justicia según los hombres. Ahora, yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Será que igual que nosotros Dios tiene
algún ente, vamos a decirlo muy filosóficamente, algún ente distinto, ajeno, independiente a él, que dicte las leyes que él obedece o que él ama, ¿verdad que no? Él es la fuente en sí mismo de toda justicia. Entonces, ¿qué cosa es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que Dios tiene valoración correcta de su valía infinita, de quién es Él. Él se sabe el mayor valor del universo, la mayor belleza moral del universo. Dios es, y como es, o sea, como Él es la manifestación de todo lo que es bello, de todo lo que es hermoso, de todo lo que es honorable, de todo lo que es justo. Y Dios quiere que todas las cosas se hagan conforme a como dice Él, porque lo que Él dice y lo que Él quiere guarda relación con lo que Él es. Ay, ¿me hice entender? No. Entonces Dios es justo porque todas las leyes que Dios dicta y todas las disposiciones de Dios tienen la fuente en su propio carácter, en la belleza incomparable de su naturaleza, en su belleza moral, en su belleza esencial. Dios es glorioso, Dios es el estándar de todo lo que es hermoso, de todo lo que es bueno, de todo lo que es justo. Él es la fuente. Cuando Él está emitiendo mandamientos, bendito Dios, lo que Él está haciendo es tomando de lo que Él es y estableciendo todo alrededor de Él conforme a lo que Él es. ¿Me hago entender eso? ¿Me hice entender? Entonces, ¿qué cosa es la vileza? Todo lo que Dios no es. Déjeme decirlo así, hermano. Mi esposa y yo estamos dispuestos a irnos mañana mismo de esta ciudad. Mañana mismo de esta ciudad. Nunca, escúchenme bien, nunca vamos, y se lo digo así, hermanos, a los hermanos que se congregan en este lugar, nunca deseamos transigir con algo que la palabra de Dios no sustente. Y te voy a decir más. Si nosotros cometemos un error, como usted lo comete, y usted viene con la palabra de Dios en un espíritu de amor, de respeto, de edificación, y nos dice, mira, la Biblia dice esto y esto, pero ustedes no están haciendo esto, sino que están haciendo esto otro. Yo quiero decirles que si nosotros no obedecemos esa palabra, nosotros no podemos ser sus pastores, porque somos vileza. No sé si me estoy haciendo entender. Viniendo de un niño de 5 años, se levanta con la escritura y te dice, mira, la Biblia, no importa lo que tú sientas, no importa lo que tú digas, no importa lo que tú pienses, la Biblia dice esto. Si un niño en esta congregación se para y me dice, mire pastor, la Biblia dice esto es lo que dice la palabra de Dios, léalo usted. Si yo no obedezco a lo que la palabra del Señor dice, eso es vileza. Eso es vileza. Dice, esperaba juicio y he aquí clamor, murmuración. Jeremías capítulo 2 versículo 21 en la versión de las Américas dice, le dice el Señor a su pueblo, yo te planté como vid selecta, como semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Qué triste, hermano. Y yo quiero que usted me escuche un momento. Deseamos con este mensaje una profunda introspección en su vida y en mi vida. No deseo que piense, porque los errores de otros son más visibles a nosotros que los propios, que los que cometemos. Mientras estamos compartiendo este tema, no ande pensando en el hermanito fulano o en la hermanita fulana. Piense en usted, porque yo estoy pensando en mí. Amén. Dice el Señor, ¿cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Entonces,
Dice la palabra de Dios. Miren este pasaje. Quiero mostrarles un pasaje del Antiguo Testamento que guarda relación con lo que estamos enseñando. ¿Me permiten? Dice, entonces, mire, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Mire, a mí me gusta la versión de las Américas. Se dice que la Reina 60 es la mejor de las versiones, yo digo que no. La versión de las Américas es mucho mejor que la Reina Valera 60. Déjame explicarle por qué. O sea, ¡ay! Hermano, ¿qué usted está diciendo eso? La Reina Valera 60 es una versión de la Biblia. ¿Amén? Es una versión. ¿Entendió eso? Yo me he buscado problemas, pero grandes por decir esto. Cuando tú te paras aquí a la otra versión, ¿sabes por qué la otra versión? ¿Por qué no la Reina Valera 60? Porque la Reina Valera 60 es una versión de la Biblia, hermano, que puede tener errores. ¿La Biblia tiene errores? No. En el original, en el griego y en el hebreo no los tiene. Pero en la interpretación, en las traducciones que hacen los hombres, algunas versiones son mejores que otras. Ahora les voy a explicar algo para que se lo sepa ya. Miren, cuando la Biblia, a ver, escúchenme, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron dos hombres que vivieron en este país. Creo que eran españoles. Que ya yo quisiera cortarme la uña del dedo gordo que se cortaban ellos. Fueron mártires, fueron hombres de Dios que dieron su vida por el Evangelio. Tuvieron 12 años huyendo por toda Europa de la Inquisición, traduciendo la Biblia al castellano. Entonces, mi respeto por esos hombres de Dios, ¿vale? Vamos a empezar por ahí, ¿está bien? Ahora, cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera estaban traduciendo la Reina Valera 60, los únicos manuscritos que ellos tenían manuscritos del griego y el hebreo, ¿vale? Y de esos manuscritos ellos estaban haciendo su traducción. La Iglesia Católica andaba persiguiéndolos por toda Europa y ellos con los pergaminos, 12 años, creo que fue uno de ellos, 12 años huyendo de Europa, por toda Europa. Ellos no iban a Burger King los domingos, ellos como nosotros, no se tomaban un café con los hermanos, no, eso es la cosa que hacemos nosotros, no, ellos andaban huyendo por toda Europa de la Inquisición, de la Iglesia Católica, y lograron hacer esta traducción, esta hermosa traducción, hermano. Les bendigo, gracias a Dios por la obra que hicieron esos hombres, amén. Ahora, cuando ellos tradujeron, y para poder entender este versículo, ¿está bien? Cuando ellos tradujeron la Biblia, los manuscritos que tenían eran manuscritos tardíos del siglo XII, siglo XIII. Manuscritos que pasaron la edad de las tinieblas, la llamada edad de las tinieblas en la historia de la iglesia, ¿verdad? La edad media, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que eran muchos manuscritos que no tienen, vamos a decirlo así, no es que no sean importantes, pero luego cuando esta versión ya salió, entonces aparecieron los manuscritos, los llamados rollos del Mar Muerto. ¿Qué son los rollos del Mar Muerto? Unos rollos que se encontraron unos hombres allá en Medio Oriente, de milagro, por providencia de Dios, en una cueva se encontraron escondidos unos rollos, que son los rollos del Mar Muerto, que tienen fragmentos de la Biblia, fragmentos de la palabra de Dios, del siglo II y III antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, me pregunto, si tú encuentras rollos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo y tienes rollos del siglo XII o siglo XIII, ¿cuál de los dos puede tener más fidelidad? No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, estas versiones castellanas como la LBLA, la Biblia de las Américas, que creo en mi modesta opinión es una de las más fidedignas, y es esta que les estoy mostrando, fue el resultado de una traducción desde esos manuscritos que antes no se tenían porque no se habían encontrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces, esta Biblia, la Biblia de las Américas, y no me están dando nada porque la promoción es. Esta Biblia, la Biblia de las Américas, tiene dos cosas que también las tiene la Biblia de la Reina Valera 60, que la hace una hermosa versión. Una versión, para que sea una buena versión, tiene que tener literalidad y literariedad. Amén. ¿Qué significa literal? Que dice las cosas lo más
más justo al original. La literariedad es cuando hay cosas, cuando hay expresiones del idioma de donde se está haciendo la traducción que no se pueden vertir literalmente al otro idioma porque no se van a entender o van a perder el sentido. Por ejemplo, cuando uno dice en inglés thank you, gracias, y el otro dice you're welcome. ¿Qué significa you're welcome? De nada. Bien, literalmente la etimología de you're welcome no es de nada, es tu bienvenida. Entonces tú no puedes decir, cuando vas a traducir no vas a decir tu bienvenida, porque no es correcto, tienes que decir gracias. Entonces una versión tiene que ser literal y tiene que ser literaria. Bien, la versión del 60 es literal y es literaria, pero esta es mucho más literal, sin dejar de ser literaria. No sé si me estoy haciendo entender. Y entonces miren cómo dice esta versión. Entonces uno de ellos, y uno de ellos está puesto así porque está respetando la literariedad, no la literalidad, sino la literariedad del texto. O sea, está haciéndolo literario, está haciéndolo más potable, más entendible, pero en el original esto no existe. No sé si me estoy haciendo entender. En el original dice, entonces uno salió. Sin embargo, en la versión de 60 dice uno de ellos. ¿Y por qué no dice en el original uno de ellos? Porque era uno, pero no era de ellos. No sé si me estoy haciendo entender. No me entendieron. ¿O sí? Sí. ¿Y quiénes eran estos? Los hijos de los profetas. Estos, miren hermano, había un profeta en Israel. Está acá. Había un profeta en Israel que se llamaba Eliseo, un hombre de Dios tremendo. Entonces habían algunos otros que querían ser profetas también y se metieron en una escuela de profetas. Yo digo que el ministerio no se aprende en una escuela, el ministerio se recibe de parte de Dios. Aunque necesitamos los seminarios y los institutos bíblicos que sean bíblicos. Los institutos, pues hay institutos que son bíblicos y otros que no son bíblicos, aunque se enseña la Biblia, que sean bíblicos para formar lo que ya Dios te ha dado. ¿Me estoy haciendo entender? Pero habían hijos de profetas, una escuela de hombres que querían llegar a ser profetas, que querían, dice la palabra de Dios, que estaban en el campo y salieron a buscar alimentos para que los hombres comieran. ¿Usted sabe qué es lo que hace el ministro de Dios? El ministro de Cristo, ¿qué es lo que hace? Sale al campo de la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos. ¿Cuáles son los delicados pastos? Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces el pastor tiene que darle comida al rebaño. ¿Amén? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Darle comida al rebaño. Si yo me pongo aquí a darle charlas motivacionales y yo le estoy dando caramelo y africana en mi país son unas cosas de no. Chocolate. A ver, ¿cuántos padres inconscientes hay aquí que le meten chocolate y caramelos todos los días a sus hijos? Levánteme la mano. No. Y como le gusta comer chocolate a la hora de comerse la comida. Ayer llegué, están acá, no los estoy comiendo, bueno, ya los voy a dejar allá. Ayer llegué con pollo para que comieran y con helado al final de vainilla. Pero mi esposa dice, esconde el helado y después que se coman el pollo le da un poquitico de helado. Pero si le da el helado ahora no se comen el pollo. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor, hermanos? El trabajo del pastor es alimentar el rebaño. Ahora, estos son pastores, son ministros, son ministerios. Y dice la Biblia que uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre impresionante. Esos lugares donde las vides se dan solas, nadie las protege, ahí están. Y de ella recogió su falda de calabaza silvestre. Mi pregunta es, ¿las vides dan calabazas? No.
Las vides. Entonces, ¿por qué hubo una niña que daba calabazas? Hermano, las calabazas son hierbas que se enredan, que son, ¿sí o no? Son, es una vegetación que se enreda en otra vegetación y chupa de la vida de esa planta, de esa otra planta, y da sus frutos. Entonces encontramos que agarró las calabazas silvestres y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje porque no sabían lo que eran. Pero quiten lo que eran, que esto no está en el original, porque no sabía. Entonces, cuando somos ministros y no, hermano, esto ha dado una de ronchas. Decir esto ha dado una de ronchas. Mire, me dio problemas en Cuba. Me dio problemas en los Estados Unidos. Y dices, ¿esto era un tipo problemático? No, yo soy un tipo bendecido por Dios. En Cuba, Dios nos concedió un ministerio fructífero. Podemos ir a los Estados Unidos y Dios nos concede bendición. O sea, porque estoy diciendo que nos ha dado problemas. Sí, donde quiera que tú digas esto te va a dar problemas. Me ha dado problemas en todo lugar donde yo he dicho esto, me ha dado problemas. Hay ministros del Evangelio que no conocen el Evangelio. Ministros del nuevo pacto que no conocen el nuevo pacto. Espérese un momentito. ¿Qué usted está diciendo? Mire, hermano, cuando usted ve a un ministro que su mensaje no tiene sabor evangélico, no tiene un sabor de que Cristo murió y resucitó, no tiene sabor a esa verdad eterna que es la fuente de toda nuestra gloria y de toda nuestra bendición, de nuestra adopción, nuestra regeneración, nuestra justificación, nuestra santificación. Cuando el mensaje no tiene sabor a eso, sí, él lo sabe, no importa que no esté predicando eso, él lo sabe. Mire, usted me permite decirle algo. El otro día yo vi una noticia que la DGT o la policía del tráfico encontró en una calle de Galicia 250.000 euros. Y me subió una cosa así, ¿por qué yo no pasé por esa carretera, señor? ¿Por qué no pasé por ahí? Mire usted, porque si uno encuentra un tesoro, donde uno encuentra un tesoro, uno agarra ese tesoro y vive y disfruta ese tesoro. Y si tú has encontrado el Evangelio, tú no puedes hablar de otra cosa. El Evangelio es el más hermoso tesoro que Dios nos ha dado y la única fuente de nuestra salvación. Amén. Entonces, cuando tú traes en tu falda calabazas silvestres, porque tú no entiendes el Evangelio, porque tú no has encontrado el Evangelio. ¿Usted sabe cuánta clase de psicología nosotros hemos recibido en nuestra formación ministerial? Marketing y otras gracias. Después que encontramos el Evangelio, queremos ver el Evangelio, cantar el Evangelio y lloramos porque necesitamos vivir el Evangelio. Es el tesoro. Es el tesoro. Entonces, dice la palabra. ¿Dónde está el punterito? Ya lo dejo. Aquí en el medio. Ay, aleluya, la tecnología, hermano. Yo metí en el dedo. Dice la palabra de Dios que metió calabazas silvestres y vino y la cortó en pedazos en la olla de potaje porque no sabían. Y lo sirvieron para que los hombres comieran. ¿Qué dice la Biblia? Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron: oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. Y no pudieron comer. ¿Usted me escuchó eso? ¿Usted me escuchó eso, hermano? Mire, déjenme, y yo tengo que enseñarles a ustedes. Es mi deber enseñarles. Si ustedes creen que esto que les estoy enseñando no vale, pues mire, pónganse de acuerdo y sáquenme. Si ustedes se ponen de acuerdo porque ya yo no sea su pastor, yo me voy al otro día. No se preocupen. Yo no voy a llamar a nadie, yo no voy a hacer nada, yo me voy al otro día. Pero pónganse de acuerdo. Si ustedes, en mayoría, deciden que yo no debo ser su pastor, que estoy dañando la iglesia, pues pónganse de acuerdo que al otro día me voy. Es lo justo. Sé que a José no le gusta que diga eso. Pero ¿qué te gustaría más? Que ninguno estuviera de acuerdo conmigo que yo diga: yo soy
¿cómo le decían a Franco? Dictador. El dictador, el generalísimo. ¿Te gustaría eso? ¿Sería justo eso? No. Entonces déjame decir esto que es más justo. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? En su momento ya tendré que decir. Nosotros estábamos ayer en una actividad donde teníamos que ir. Si la hermana, perdóname, Joel, si la hermana Joel se para aquí a cantar, o mi esposa se para aquí a cantar, yo quiero mirar que esta persona que está cantando, sentirle un sabor a que conoce a Dios, a que tiene a Dios y a que canta el Evangelio. Si no, siento que estoy perdiendo mi tiempo. Si te paras a predicar y solo predicas de que es la hora de Galicia, de que llegó el momento en que Galicia tiene que tomar las armas, esto me suena, esto se lo puedes escuchar a un mormón, se lo puedes escuchar a un testigo de Jehová, se lo puedes escuchar a Pablo Iglesias. Llegó la hora de España, nosotros somos la alternativa. Se lo puedes escuchar a cualquiera. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que solo puedes escuchar en la iglesia es el Evangelio. Predíquenme el Evangelio. Vuélvanme, como decía Purio, a contar la vieja historia. Porque hoy, aunque fui salvo hace casi 30 años, hoy estoy necesitando el Evangelio. Hoy soy un pecador que necesita ser lavado nuevamente en la sangre del Cordero. Hoy necesito conocer al Dios de las Escrituras. Háblame acerca de Dios, de sus atributos. Háblame por la Biblia de cómo yo puedo ser mejor para Dios. Si no, lo que yo estoy escuchando es calabaza silvestre. Calabaza silvestre. Mi esposa y yo nos miramos. Y yo le digo, Señor, ayúdame a tomar algo bueno de esto. Ayúdame a tomar algo bueno de esto. Pero mi esposa y yo nos miramos. Y mi esposa me mira y me dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo le digo, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir predicando nosotros el Evangelio. Hermanos, escúchenme bien. Quiero levantar mi mano solemnemente en este lugar. Lo que nos hace una iglesia evangélica es que creemos, cantamos, predicamos, oramos y vivimos el Evangelio. Entonces, lo otro son calabazas silvestres. Dice la Biblia que no lo pudieron comer. Entonces dijo, ¿qué dijo Eliseo? Traed harina, el pan de la palabra de Dios. Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Quiero terminar dándole quizás 2 versículos más y ya los dejo. ¿Estamos acá? 2 versículos más y ya los dejo. Yo vine a mi huerto. ¿Quién es el que está diciendo esto? Mi pregunta es, ¿quién es el huerto de Dios? Yo soy el huerto de Dios. Mi casa es el huerto de Dios. La iglesia es el huerto de Dios. Amén. Yo vine a mi huerto. Oh hermana mía, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra. ¿Sí o no? ¿Qué más dice? Y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed con abundancia, oh amados. Ahora, hay aquí un dato un detalle significativo, y es que aparece 7 veces el pronombre posesivo mí. El castellano es hermosísimo, hermano. Aparece 7 veces el pronombre posesivo mí. Como nos gusta, a mí me sabe bien ese mí. Esta es mi casa, este es mi carro. ¿Sí o no? Esta es mi familia, es mi vida, es mi decisión. Es mi decisión que estoy tomando. Es mi forma de ver las cosas. Pronombre posesivo mí. Ahora me llama la atención que no es el hombre que está hablando ahí, es Dios. ¿A qué viene Dios a la iglesia?
Porque dice que Él viene a su huerto. ¿A qué? A buscar lo que es de Él. Amén. ¿Usted me está escuchando? Amén. Mire, solo sube al cielo lo que desciende del cielo. Es un principio. Dios viene a buscar de su pueblo lo que Él plantó en su pueblo. Lo que Él no plantó es silvestre. Y Dios no lo quiere. Amén. ¿Usted me está escuchando? Entonces, lo que Dios quiere de su pueblo, miren, está aquí. No está en sueños. No está en nuevas revelaciones. No está en sentires. Está aquí. Nosotros como iglesia creemos en la suficiencia de las escrituras. Eso dice que las escrituras son suficientes para tocar explícita o implícitamente todos los detalles de la existencia humana. Eso es lo que creemos o lo que decimos nosotros cuando creemos en la suficiencia de las escrituras. Pero Dios viene a buscar lo que es de Él. He entrado ya en mi jardín, hermana mía y novia mía, y en él recojo mirra y bálsamo. Allí me sacio del panal y de su miel. Allí me embriago de vino y leche. Todo esto me pertenece. Comer, beber, amigos míos, y embriagaos, mi amor. Oh, hermano, que Dios permita que nosotros, los amigos de Dios, podamos beber en abundancia. Bendito Dios. Y que nosotros, los amigos de Dios, podamos embriagarnos de amor. Podamos embriagarnos de amor con lo de Dios. Quiero terminar con esto. Esto es, todo lo que hemos dicho hoy es lo de Dios versus lo tuyo y lo mío. ¿Usted me está escuchando eso? ¿Qué cosas son las calabazas silvestres? Lo que no es de Dios que nosotros pusimos. Todo lo que estamos haciendo que no es de Dios. Todo lo que estamos pensando que no es de Dios. Todo lo que estamos proyectando, decidiendo, planificando en nuestra vida a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de congregación que no es de Dios, eso que estamos haciendo son calabazas silvestres, frutos silvestres. Ahora mira lo que dice. Dijo también Dios a Abraham. Está la promesa de Dios, ¿sí o no? A Sarai tu mujer no la llamarás, ¿cómo no la llamarás? Más, ¿cómo la llamarás? ¿Y por qué? Ya creo que esto lo enseñamos una vez. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mire, la I, ya creo que se los enseñé en una ocasión. En el idioma hebreo es una yod, y significa mano cerrada. Pero no solamente significa mano cerrada, sino que es la desinencia. Esa es una palabra muy corta, vamos a decir. Es como terminan todos los pronombres posesivos del hebreo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando uno dice Él, uno está diciendo Dios. ¿Sí o no? Él es Dios en el hebreo. Pero cuando uno dice Elí, uno está diciendo Dios mío. Porque la I al final es el pronombre posesivo. ¿Vale? Por eso cuando Cristo decía Dios mío, lo que estaba diciendo era Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado a mí? Termina en mí también. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Sarai significa mi princesa. Mi princesa. Cuando Dios llamaba a Abraham, Sarai le decía mi princesa. Pero entonces Dios le dijo, mira, Sarai es estéril. Como todo lo nuestro es estéril. Lo que tú hagas que no esté en la voluntad de Dios, lo que pienses que no esté en la voluntad de Dios, que no sea el consejo de Dios, que no lo sacaste de las escrituras, es estéril. Y quiero decirte más, hay muerte en lo que tú y yo, en lo que tú y yo hacemos, que no es bíblico. En toda decisión, en todo pensamiento, en toda actitud, en todo proceder que no sea bíblico, hay muerte y hay esterilidad. Amén. Sarai, tu mujer no la llamarás más Sarai, la llamarás Sara. Sara es un sonido más gutural.
Y viene de la gente del hebreo, que significa ofrecerse, entregarse. Amén. Amén. Entonces, ya no la llamarás más mi princesa, sino la llamarás princesa ofrecida, princesa entregada, princesa de multitudes. Entonces aquí hay una gran enseñanza. Cuando eso pase, yo la voy a bendecir. Amén. ¿Cuántos queremos bendición sobre nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro dinero, nuestros recursos? Deja de decir mi, y comienza a decir de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, porque Dios bendice lo que es de Él. Amén. Dios bendice lo que es de Él. Yo vine a mi huerto, he recogido mi mirra, mis aromas. Yo bendigo mis decisiones y mis obras en el corazón de la iglesia. Yo bendigo mi palabra en la iglesia, no la palabra de la iglesia, mi palabra. Yo bendigo a mis hijos. Yo vengo a buscar a mis hijos. Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Nunca os conocí, no son míos. Lo que no es de Dios, Dios no lo bendice y Dios no lo toca. Dios no lo cuida, no lo bendice, no lo protege. Amén. Vamos a cerrar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Dios diciéndole a la iglesia, deja de dar frutos que no son míos. Te pedimos que tengas misericordia, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que nos ayudes a vivir tu palabra. Por favor, Señor, perdónanos, ten misericordia de cada uno de nosotros, empezando por mí, por mi esposa. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Hemos cometido muchos errores en la vida, muchos fallos, hemos pecado muchas veces. Y en tu misericordia tú nos tienes en este lugar, Señor. Ayúdanos. No sean avergonzados por causa nuestra, dice tu palabra, los que en ti confían, Señor. No sean avergonzados por causa nuestra, los que en ti confían. Señor, porque te lo imploramos. Porque te lo imploramos en el nombre de Jesús, con gracias. Amén. Amén. Dios le bendiga.